el fase de 180 grados. Bajo estas condiciones, seguirá siendo válida esta forma de onda que se muestra acá. Bajo esa condición, esta que está acá. ¿Qué implicaciones tienen estas condiciones sobre la portadora modular? ¿Qué representa esto para ustedes? ¿Cómo? Cambio de fase o inversiones de fase. Eso representa para ustedes. Hay un cambio de fase. Representa inversiones de fase. Por tanto, ya no se puede asociar con la forma de onda que se muestra allá, donde esos cambios de fase no se están planteando por ningún lado. Y sigue siendo modulación angular. Sigue siendo modulación angular, es decir, pertenece a esta definición o a este grupo de ecuaciones que se están manejando acá. De hecho, este es el que, como solo hay dos cambios de fase posibles, el que vamos a definir ya de una sola vez como BPSK. Bipolar, Phase Shift Key. Esto a su vez genera la definición de otros conceptos denominados, vamos a definir de una sola vez, como la representación de constelaciones. Representación de constelación. En esencia, la constelación de un sistema modulado en fase digital se realiza mediante la gráfica del vector asociado a cada estado lógico, donde ese vector se graficará en función de su amplitud y su fase asociada. ¿Cuántos vectores se generarán en este tipo de modulación? ¿Cuántos vectores posibles? ¿Cuántos estados posibles hay en esto? Por tanto, solo habrán dos vectores posibles. ¿Habrá diferencia de amplitud en esos vectores? De acuerdo a esto, la amplitud se mantiene constante. Lo que cambia es la fase. Lo que cambia es la fase. No cambia la amplitud, pero eso es cierto hasta cierto punto. Veamos por qué. El vector asociado al cero lógico en un esquema de esta forma, donde aquí podemos tener 0 grados de fase, 90, 180, 270. En la primera condición, cuando se transmite el cero lógico, el vector tendrá una magnitud cualquiera. Dibujamos una flecha que vaya del origen hasta la amplitud que nosotros definamos, y en ese punto establecemos la condición del dato, en este caso cero lógico. Si se transmite un 1 lógico, la amplitud en teoría debería ser la misma, solo que la fase cambiaría hasta
180 grados, es decir, hasta acá, y esto sería el punto que representa el punto lógico. Y esto sería la representación de las constelaciones de este sistema de modulación, así como se muestra. Donde ya no es cierto que la amplitud se mantiene constante para todo el tiempo es cuando vienen secuencias tipo 0, 1, 0, 1. Por ejemplo, estas 4 secuencias. Empezamos de aquí para allá. Viene el primer bit lógico, el 0, el vector está acá. Luego viene el siguiente y es opuesto. Este vector tiene que trasladarse para acá. El cambio no lo puede hacer instantáneo. Lo puede hacer rápido, pero no instantáneo. Quiere decir que para que este vector vaya de aquí para acá, tiene que empezar a disminuir, 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 y habrá un momento en que pasará por 0, para luego comenzar a incrementar, incrementar hasta llegar acá. Ese es el tiempo de cambio de estado lógico. Dependiendo del sistema, es más rápido o es más lento. Pero estas variaciones de amplitud en el vector se traducen en variaciones de amplitud de la portadora. Se traducen en variaciones de amplitud de la portadora también. Entonces, a pesar de que existan variaciones de amplitud y no cumplamos al 100% de la teoría que dice que esto estará toda la vida constante, lo importante es que el mensaje no se va a buscar en esas variaciones de amplitud. Se va a buscar en este caso, la fase instantánea de la portadora. Es la fase instantánea la que vamos a tener para representar esto. ¿Cuánto tiempo tenemos para extraer el estado lógico si fuera PCM? 125 microsegundos. Dice 125 microsegundos. Después de que viene teoría. ¿Cuánto tiempo tenemos para reconocer el estado lógico? 3.9. ¿Cómo? 3.9 microsegundos, dice. ¿Cuánto tiempo tenemos? Tiempo de duración de un bit en PCM. 488 nanosegundos. Ese sería el tiempo que tendría el sistema para verificar la fase. Si estos bits corresponden al estándar o norma PCM. Si esos bits corresponden a eso. ¿De acuerdo? Más o menos. Bueno, sorry, te tomo el pañuelo. Pero ese es un caso especial que seguiremos explotando más adelante y veremos que a medida que el sistema soporte más cambios de fase, mayor es la cantidad de bits que puede manejar, y a medida que aumenta la cantidad de bits, los diagramas de constelación se vuelven más complicados. Es la manera en la que usaremos para trabajar sistemas de modulación que aún no hemos visto, que lo veremos en la parte digital, por ejemplo los UAM o los PSK multinivel, o los más complicados en la actualidad, que son, bueno, no son los más complicados, sino tecnológicamente los más complicados de implementar, que son los OFDM, que vienen en la cuarta generación celular.
Si el mensaje no es digital, sino que es continuo, la fase tendrá variaciones continuas, como tal. No obstante, siempre habrá un momento en el cual alcanzará un valor máximo o su valor mínimo en cuanto a variación de fase, y esos cambios o esos valores instantáneos representarán la amplitud instantánea del mensaje como tal. Vamos a estar aquí un rato y vamos a cortar temprano. El viernes no vengo, bueno, sí voy a venir, pero me voy directo al auto y de allá me voy a ir un buen rato, así que esta mañana tengo para estar con ustedes. Ahora, a partir de las ecuaciones anteriores, también se puede obtener la expresión para la frecuencia instantánea. Por definición, la frecuencia instantánea viene dada por la derivada respecto al tiempo de este ángulo de la portadora que hemos representado de forma genérica acá y que era el que contenía tanto la frecuencia como el cambio de fase. Bueno, a ese puntito ahí significa, o Arzo lo usa para representar la derivada con respecto al tiempo. Bajo esas condiciones, las sustituciones del caso, llegamos a una expresión como esta. T representa la frecuencia instantánea de la portadora modulada. Para modulación de frecuencia, la frecuencia instantánea será o adoptará esa expresión genérica, donde lo único que trata de indicar es el mensaje se va a reflejar en cambios de frecuencia.
asociados a la portadora. En contrapartida con esta, donde el mensaje se va a representar en cambios de fase de la portadora. La historia sigue siendo la misma. Bien. ¿Podríamos usar esto para transmitir señales, mensajes digitales? ¿Sí o no? Ya usamos la amplitud, ya usamos la fase. Podemos usar la frecuencia. Sí, va. Si con amplitud era SK, si con fase era PSK, ¿cómo será en frecuencia? FSK. Entonces, para transmisión digital, esto puede adoptar como caso especial la modalidad FSK, Frequency Shift Key. Bajo estas condiciones, como pueden ver, el mensaje lo que va a hacer es alterar la frecuencia de la portadora que lo lleve. Eso sí, ya corresponde a la gráfica que se está mostrando acá. No hay inversiones de fase, no hay cambios de fase, solo hay cambios de frecuencia. ¿Sí? Solo hay cambios de frecuencia. Esa señal inferior es la que corresponde o trata de ejemplificar a esta ecuación. ¿Cuál es la diferencia entre esto y el FSK? ¿Cuál es la diferencia entre esta ecuación que está representada en aquella gráfica y este caso especial? No sean tímidos. Este es digital, y como es digital, son dos variaciones. Van a ser 2 o 3 variaciones máximas. ¿Por qué 3? Bueno, porque como debe reconocer el estado serológico, perfectamente puedo decir, sin modulación habrá una frecuencia de reposo. Con serológico voy a tener un menos delta F, y con uno lógico voy a tener un más delta F a partir de la frecuencia de reposo. Recuerden que quien lo tiene más difícil en todo sistema de transmisión es el receptor. Y entre más le facilitemos la vida, más robusto va a ser ese sistema. Cuando se habla de robustez, lo que se intenta decir es que a pesar de condiciones negativas, el sistema sigue reconociendo la información que le llega. Vamos a ver más adelante que las modulaciones, entre las modulaciones digitales, las ASK, FSK, PPSK, son más robustas que modulaciones tipo 64 QAM. O 16 QAM. El precio que se paga es el ancho de banda que puede transmitir una cosa de estas. En términos digitales puede llegar a los 150 megabitios por segundo. Las velocidades de transmisión que se notan en FSK, BPSK, etcétera, etcétera, pueden llegar al orden de los 8 megabitios por segundo. Eso traducido al lenguaje de la telefonía celular significa que o están en 4G o están en GSM. GSM les permite 200 kHz de descarga, el LTE les va a permitir 100 megabitios por segundo de descarga. Esa es la diferencia en términos prácticos. ¿De acuerdo? Sigamos.